Ok, bueno, buenas noches a todos los hermanos y hermanas. Es una bendición compartir con ustedes esta noche. Em, Siempre que voy a compartir un tema, me pasa lo mismo, ¿verdad? La palabra de Dios es tan maravillosa, tan amplia, tan rica, tan completa, que cada vez que me pongo a orar para ver de qué tema compartir, termino como viendo 8 temas a la vez, porque es tan rico la palabra que un tema me lleva a una referencia y esa referencia me lleva como a 5 o 6, 7 temas más. Y bueno, es una bendición realmente tener la palabra en nuestras vidas. Es el mayor tesoro que nosotros tenemos y por eso debemos guardarla en nuestro corazón y tenerla siempre en nuestras vidas. El tema de hoy lo he titulado El sufrimiento, una realidad inevitable para todos. Eh, el tema tal vez no es, el título no es como muy positivo, ¿verdad? Porque donde ya vemos el sufrimiento ahí de por medio hasta que se nos para el pelo. Pero bueno, el tema de las pruebas, el tema de la aflicción, del sufrimiento, es un tema recurrente, eh, es un tema recurrente en las prédicas y en las enseñanzas de las iglesias. Y eso es así porque si hay algo inminente en la vida del cristiano, es la certeza de que en el mundo tendremos aflicción. Así lo dijo Jesús en Juan 16:33. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Opa, aquí me pasó algo. Ups, no, 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 no. Algo me pasó aquí, perdón. Voy a devolverme aquí. Es que el mouse me está molestando. Vamos a ver otra vez aquí. Ok, yo he vencido al mundo. Esta es una de esas afirmaciones de la palabra que a muchos, la verdad, no nos encanta necesariamente. Nos gustan las afirmaciones de prosperidad, de victoria, etcétera, pero no cuando se trata de sufrimiento, ¿verdad? Sin embargo, este texto tan cortito, miren, 2 renglones nada más, contiene ambas afirmaciones. El texto tiene la garantía de que tendremos aflicciones, pruebas, que es la parte que no nos encanta mucho, ¿verdad? Pero mucho mejor tiene también la garantía de que Jesús ha vencido al mundo. Y yo espero que ahí donde usted esté haya dicho un gran amén. Yo no los puedo escuchar y eso no me gusta mucho porque me gusta escuchar a la gente. Pero yo espero que usted haya dicho un gran amén a eso. Jesús ha vencido al mundo. En este texto, la palabra aflicción se refiere más a los sufrimientos por persecución, por causa de Cristo, por causa del Evangelio. Pero algunos exégetas que yo consulté hacen referencia al hecho de que las pruebas y la aflicción podrían ser sinónimos, a pesar de que en este texto que acabo de leerles se refiere más a la persecución. Las pruebas que tienen que ver más con el sufrimiento humano general, como la enfermedad, las pérdidas, la escasez, etcétera, de todas maneras también traen aflicción al corazón, traen dolor, traen sufrimiento. Entonces, hablando del tema de las aflicciones o el tema de la aflicción referente a las persecuciones, nosotros vemos en las noticias que aún en estos tiempos modernos hay hermanos en Cristo que sufren persecución. Vea rápidamente estas noticias de los últimos meses, no son de hace años, es de los últimos meses. Sufren encarcelamientos e incluso la muerte por causa del Evangelio. Pero
Hablando de pruebas de otra índole, estoy segura que todos conocemos creyentes que hoy están pasando por momentos de enfermedad, conflictos familiares, desempleo, pérdidas dolorosas, y esas también son aflicciones del alma, son aflicciones del cuerpo. Todos enfrentamos pruebas de diferente índole. Entonces, independientemente del contexto, sea aflicción o prueba, lo que yo deseo enfatizar hoy es que la afirmación de Jesús de Juan 16:33 es la razón de base para perseverar en medio de las situaciones difíciles. Es la victoria de Jesús sobre este mundo y todo lo que el mundo representa. El dolor, el pecado, el sufrimiento. Para eso murió Jesús en la cruz, para llevar sobre él el castigo de nuestra paz. Y recién acabamos de celebrar la Semana Santa y vimos muchas de estas imágenes que ustedes están viendo en pantalla a Jesús crucificado, resucitado y ascendiendo. Qué victoria más maravillosa de Jesús sobre este mundo. La prueba en griego, como nos ha enseñado Elmer a estudiar la palabra, ahí dice dokimión o peirasmo, no lo sé pronunciar muy bien, pero tiene el propósito de fortalecer la fe, de demostrar su autenticidad. Es una oportunidad de crecimiento, por eso puse esa plantita ahí tratando de crecer en la tierra. Las pruebas tienen el propósito de revelar la verdadera naturaleza de alguien. Y por eso, como voy a decir al final, la actitud que usted y yo tengamos ante las pruebas es determinante en la vida. Es muy importante cuál va a ser la actitud que tengamos ante las pruebas que se nos ponen por delante. Dado que a la mayoría de personas no nos gusta la aflicción, y si le pidiera que levantaran la mano, ustedes la levantarían ahí, es que han surgido doctrinas engañosas que enseñan que los cristianos no deberían sufrir. Y si lo hacen es porque tienen algún pecado oculto. Imagínense si dependiera de nuestros pecados ocultos, para empezar, ninguno de nosotros estaría aquí con vida en este momento, ¿verdad? Estaríamos muy debajo de la tierra. Ahora, paréntesis, eso no significa, escucha esto no significa que no debemos enmendar nuestro camino y corregir actitudes incorrectas del corazón, en las cuales pecamos. Pero las pruebas existen y nadie, absolutamente nadie, está excluido de ellas. Tristemente, hay personas que abrazan esas falsas enseñanzas porque efectivamente, como dije, a nadie le gusta sufrir. Inclusive hay un nombre de una iglesia por allá en Brasil que se llama Pare de sufrir o deje de sufrir y está como enfocado en eso que estoy diciendo. Todos, por supuesto, preferimos la paz, la estabilidad, el gozo, la tranquilidad. Y bueno, cuando llegamos a los caminos de Dios y nos dicen que la vida será facilísima, que será color de rosa, y pues eso nos encanta a todos. ¿A quién no le gusta escuchar eso? Pero nada más lejos de la realidad, según nos dice la Biblia. Esas falsas ideas, esas falsas enseñanzas, esas falsas doctrinas demuestran cuán necesario es el conocimiento profundo de la palabra de Dios. Ya lo leímos en Oseas 4:6, que dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y esa palabra de Oseas en aquel tiempo no se quedó aquí. Hoy el pueblo de Dios sigue siendo destruido
porque le falta conocimiento. Y muy fácilmente la gente se traga todo lo que escuchan ahora, con mucho más razón que hay tantas alternativas para escuchar mensajes. Entonces, es importante entender que no solo respecto al tema de las pruebas que les estoy diciendo, sino en toda la vida, tenemos que conocer la palabra, arraigarnos en la palabra, porque de lo contrario va a suceder esto que dice este texto. Las pruebas interrumpen la paz, la estabilidad, la comodidad y la alegría de una persona. Todo va relativamente bien y de pronto, de repente, algo cambia y cambia radicalmente. Llega un diagnóstico médico inesperado. En el caso de Alex y yo, los dos, en diferentes momentos de la vida, hemos recibido diagnósticos inesperados por cáncer. Y valga el comentario para decir, aquí estamos por la gloria y la misericordia de Dios, por su gracia. Una carta de despido, la noticia de que un ser querido ha tomado un rumbo equivocado en su vida, se ha alejado de Dios, una orden de desalojo, un divorcio, sea lo que sea, la prueba toca a nuestra puerta. Y bueno, yo no sé usted, pero para mí, una de las partes más difíciles de las pruebas es esa brecha. Vean ese dibujo. Es esa brecha entre el tiempo en el que esperamos que Dios actúe y el tiempo que Él toma para actuar. Ay, ay, ay. Es como eterno, es como que el tiempo no pasa, es como que los días se estancan y no pasa nada. Hay momentos en los que desde nuestra limitada perspectiva pensamos que Él no está haciendo nada, que está de brazos cruzados. Esperamos respuestas inmediatas, soluciones rápidas, pero la ayuda parece tardar demasiado. Entonces nos frustramos, el temor empieza a tomar lugar en nuestro corazón, nos llenamos de estrés y empieza entonces la gastritis, la colitis y todo lo que termina en itis, ¿verdad? Y los dolores de cabeza y las palpitaciones y etcétera. Hay ejemplos contundentes en la Biblia que nos demuestran que independientemente de la posición espiritual o de la posición de liderazgo que tenga una persona, todos sin excepción enfrentamos las pruebas. Lo he dicho varias veces desde el inicio y lo quiero seguir reforzando. Todos enfrentamos pruebas. La Biblia nos habla de hombres que fueron catalogados por Dios como hombres temerosos y rectos delante de Dios y aún así enfrentaron situaciones, las situaciones más duras que alguien pudiera imaginar. Bueno, uno de los ejemplos más humanos y reveladores de lo que implica enfrentar una prueba prolongada de años, lo encontramos en la vida de Sara, la esposa de Abraham. Ahí en esa imagen Sara se ve muy joven, pero imagínensela un poquitito más mayor. Una prueba prolongada. Eso es uno de los ejemplos más humanos y reveladores que encontramos en la palabra de Dios. Su prueba, su sufrimiento, su dolor, se debía a que ella era estéril. Ustedes conocen la historia y hoy no la vamos a leer toda porque es larga, abarca varios capítulos y no nos daría tiempo, pero yo sé que usted conoce la historia y si no la conoce, pues al terminar esta reflexión o mañana, usted va a leer los capítulos de Génesis 16 al 19 inclusive, ¿ok? Sara
era la esposa de un hombre prominente, un hombre al cual Dios llamó amigo. Abraham era amigo de Dios. Y ahí menciono dos textos de la palabra de Dios, de Isaías 41:8 y Santiago 2:23. Sí, Santiago 2:23, en donde nos hacen esta afirmación. Este título de amigo refleja definitivamente la profunda relación de confianza y obediencia entre Abraham y Dios. Y aún así, a pesar de esa relación entre Abraham y Dios, tanto Abraham como Sara están ahí enfrentando dolor, desilusión, incertidumbre, frustración, duda y quién sabe cuántos sentimientos más debido a la esterilidad de Sara. Sin embargo, pienso, no lo dice la Biblia, ese es un pensamiento mío. Sin embargo, la prueba posiblemente era más fuerte para Sara, era más duro para ella, porque ella era la directamente afectada. Ella era la que era señalada continuamente. Tenía una etiqueta por ser una mujer estéril. Y eso representaba una gran humillación en aquel tiempo y un gran desprestigio personal. Bueno, hoy vamos a analizar muy brevemente algunas enseñanzas, solo dos en realidad, que nos deja la experiencia de Sara, ¿ok? Sara, en primer lugar, se impacientó. Y hermanos, la impaciencia, ponga atención a esto, la impaciencia en medio de la prueba revela nuestra falta de confianza en Dios. ¿Por qué? ¿Por qué si creemos en Dios? ¿Por qué sucede eso? Bueno, porque la impaciencia pone de manifiesto nuestra lucha con el control y el tiempo. Y vean, para los que tenemos un temperamento controlador, es tan difícil soltar nuestras cargas en Dios y no porque no creamos en Él. Es que es difícil y nos impacientamos más. Es esa lucha entre el control y el tiempo. Cuando nos desesperamos porque las respuestas no ocurren según nuestros planes o según el momento que nosotros deseamos, muchas veces es porque en el fondo dudamos de que Dios está actuando o de que su tiempo sea el mejor. No, no, nosotros creemos que el tiempo mejor es el de nosotros y es ya. No era ayer ni dentro de... No, es ya. Ay, ay, ay. En la Biblia, la confianza en Dios está estrechamente ligada a la espera. Y hay muchos pasajes en la Biblia que hablan de eso, pero puse aquí el del Salmo 27:14, que dice, espera a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová. Este texto y muchos otros, insisto, que hay en la palabra de Dios al respecto, nos enseña que la espera no es pasiva, sino es una forma activa de fe. Pero la impaciencia, por el contrario, puede ser una señal de que estamos más enfocados en nuestros propios deseos y en el cumplimiento inmediato de nuestras expectativas que en rendirnos al plan soberano de Dios. Y bueno, la soberanía de Dios es otro tema maravilloso y profundo que desde hace rato me está volando la cabeza porque es muy profundo. En Génesis 16 es donde vemos a Sara
en primer lugar, diciéndole a Abraham, Jehová me ha hecho estéril. Esas son las palabras que Sara le dice a Abraham, Jehová me ha hecho estéril. Y efectivamente el tiempo pasaba y ella no quedaba embarazada. Entonces Sara empieza a impacientarse y como vamos a ver más adelante, pues ella toma la situación en sus manos, ¿verdad? Y en medio de su espera decide actuar por su cuenta para acabar, para terminar, para tratar de terminar con aquella prueba que resultaba ser desgastante en todo sentido. Póngase usted por un momentito en los zapatos de Sara. ¡Qué prueba más dura! Más adelante, en el capítulo 18, es cuando Abraham es visitado por tres hombres que le anuncian que Sara, al tiempo señalado, no en el tiempo de Sara, al tiempo señalado, tendría un hijo. Debido a su impaciencia, ya Sara, sin saber que esta noticia la iba a recibir más adelantito, unos años más después, ya había tomado el toro por los cuernos, como dicen, ¿verdad? Ya ella había decidido entregarle a Agar, a su esposo, para tener un hijo. La impaciencia le había hecho perder la confianza, pero ahora, en este escenario de Génesis 18, ¿verdad? Ella está escuchando el anuncio de estos hombres y su reacción, ¿cuál fue? Usted la sabe, usted conoce la historia. Fue a reírse. Le pareció absurdo que ella pudiera concebir en su vejez. Y yo digo, Dios mío, tanto tiempo que había esperado para poder tener un hijo y ahora que ya se le anuncia esta gran noticia, ella no confía en esa palabra. Era más fuerte en ella el criterio humano de que a su edad ya no era posible concebir a un hijo. Y bueno, yo no juzgo a Sara, la verdad. De hecho, más bien me identifico con ella, porque en varias pruebas que yo he atravesado, también yo me he reído. No literalmente, pero sí por medio de pensamientos y actitudes que revelan mi falta de confianza en Dios porque estoy impaciente. Yo sé que ustedes siempre confían y que su fe es firme e inquebrantable. Esa falta de confianza me pasa a mí y le pasa a otros hermanos de otras congregaciones, pero a ustedes no. Ustedes tienen una fe inquebrantable. Yo espero que esté diciendo amén. Pero la verdad es que a todos nos ha sucedido. Conforme nos vamos impacientando en esa espera, vamos perdiendo la confianza. Justo en este momento, y algunos de ustedes lo saben, Alex y yo estamos atravesando una prueba en la que mi impaciencia ha querido tomar el control. Y cada día que pasa, parece que mi impaciencia se acrecienta. Sí, claro que yo oro a Dios. Claro que yo le digo a Dios, atiende a la voz de mi clamor y oro continuamente, pero mi carne es débil y caigo presa de esa impaciencia y de querer tomar el control, como dije antes, y como le sucedió a Sara. ¿Hasta cuándo vas a actuar, oh Dios? La brecha que les puse ahora se hace eterna. Y bueno, un paréntesis aquí. Justo ahí, además de esa impaciencia y esa falta de confianza que uno va experimentando, aparece para ponerle más presión en la vida a uno, ¿verdad?
el susurro del enemigo que le dice a uno que como hijo de Dios, que como líder de alabanza, que como una persona que comparte enseñanzas, que como un consejero, que como un anciano de la iglesia, debemos confiar plenamente. Y bueno, eso entonces, además de la impaciencia que ya estamos experimentando y la falta de confianza que viene como resultado de eso, entonces trae vergüenza a nuestra vida, trae culpa a nuestro corazón y terminamos sintiéndonos 1000 grados bajo perro, como diría Vivi. Esos dichos los he aprendido de Vivi. Qué tremendo. La falta de confianza, hermanos. eh, no necesariamente, escuche esto, no necesariamente es dejar de creer en el poder de Dios. La falta de confianza a la que me refiero es al hecho de pensar que Dios ya no me escucha, que no le interesa mi situación, que no soy digna de que el Señor atienda a mi clamor. Es una, es una falta de confianza enfocada en una perspectiva terrenal, es decir, en lo que yo merezco o no, en lo que yo puedo hacer para que Dios me ame, etcétera. Sara se impacientó, pero Dios tenía un día, una hora específica para terminar con aquella prueba que había consumido a Sara por tanto tiempo. La promesa seguía en pie, pero su impaciencia, su falta de confianza no canceló el propósito divino y no cancelará tampoco el propósito divino que Dios tiene con nosotros. Amén. Amén. Yo los escucho por la fe. Él no se equivoca. Él no llega tarde. Él no falla. Uno de mis textos favoritos, son muchos, pero este de Efesios 3:20 es maravilloso. Dice, aquel que es poderoso. Léalo ahí donde usted está. Pare un momentito si está comiendo, si está cocinando. Pare un momento y vea aquí la pantalla y lea este texto, por favor. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Gloria a Dios. Yo siempre hablo, ya seguro los canso porque siempre hablo de lo mismo, hablo de las palabras absolutas de la Biblia que me encantan, porque para la Biblia nada es nada, siempre es siempre, y aquí todas las cosas son todas las cosas. Él es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más de lo que yo le estoy pidiendo o de lo que tan siquiera puedo entender. La segunda enseñanza que recibimos o que tenemos de Sara es que Sara decidió intervenir con su propia solución de manera lógica y pragmática. Y vean, presten atención a lo que les voy a decir y aquí les va a salir en un cuadrito. La impaciencia da paso a la autosuficiencia. Y eso es un gran peligro. La impaciencia de Sara no solo debilitó su confianza, como vimos en el punto anterior, sino que la llevó a actuar por su cuenta. El tiempo pasaba, Sara envejecía y como dije en el punto anterior, ella no quedaba embarazada. Su prueba de dolor y sufrimiento continuaba día tras día. La prueba se alargaba y en medio del dolor y en medio de la frustración, en medio de la vergüenza,
ella decide tomar el asunto en sus propias manos e intervino con una solución lógica, práctica. Ella fue influenciada por la cultura de su época que veía la infertilidad como una deshonra y optó entonces por lo que parecía una solución aceptable y era ofrecer, como les dije antes, vamos a ver por qué esto no me pasa, ya, ofrecer a su sierva Agar a Abraham. Era la tradición de la época. Eh, si eras estéril, pues entonces dabas a tu sierva al marido para que tuviera un hijo en su lugar. Una acción práctica, pragmática, lógica. Eso es lo que la gente hace, es la tradición. Yo lo hago, dice Sara. Esto sucedió antes de que ella recibiera el mensaje de aquellos tres hombres. Desde antes de esa promesa, ya ella había tomado o se empeñaba se empeñó en hacer su parte. Todos conocemos cómo terminó esta historia. Efectivamente, Agar concibió y tuvo un hijo de Abraham. Y Sara pensó en aquel momento que estaba ayudando a Dios, pensó que de esa manera su prueba ya al fin terminaría, ya no sería señalada, ya no sería etiquetada, su vergüenza iba a terminar. Y yo aquí hago una pausa y les pregunto, ¿ha usted intentado ayudar a Dios? Sea honesto, no se engañe a usted mismo. ¿Ha intentado usted ayudar a Dios en algún momento? Bueno, yo sí, honestamente. Yo me digo a mí misma o me he dicho a mí misma en algunas ocasiones, Dios a mí me ha dado un sentido común y ese sentido común me dice que haga esto, que actúe de esta forma y me lanzo a la aventura de ayudarle a Dios a resolver mi causa. Le ayudo a terminar con mi proceso de prueba. Pero escuche con mucha atención. Cuando nosotros tratamos de ayudar a Dios basados en la lógica, en la practicidad, escuche esto, podemos llegar a nuestro resultado deseado, pero no es el resultado del Señor. ¿Quiere que se lo repita? Se lo voy a repetir. Cuando tratamos de ayudar a Dios basados en nuestra lógica, en la practicidad de la vida, en las tradiciones, podemos llegar a nuestro resultado que queremos, pero no es el resultado del Señor. Sara usó su lógica, fue pragmática, tuvo un hijo por medio de su sierva Agar, pero no era el hijo que le sería prometido más adelante. Cuando nosotros intervenimos con nuestra propia solución, solo nos conformamos con algo inferior a lo que Dios tenía para nosotros. Ahí la balanza que puse de dibujo no está tan inclinada. Quería que fuera todavía más inclinada porque la diferencia es muy grande. Terminamos recibiendo algo inferior a lo que Dios tenía para nosotros. Hace algunos años nos sucedió algo similar a Alex y a mí. Y perdón que haya hablado como ya 2 veces de Alex y de mí, pero ha sido nuestra realidad y tal vez a usted le sirva y no tengan que pasar por el mismo camino. Cuando veíamos que el tiempo pasaba hace muchos años y Dios no hacía nada al respecto de una situación en particular, nosotros tomamos la decisión de intervenir, ¿verdad? Con una solución lógica y emprendimos un negocio propio. Invertimos una cantidad grande de dinero y le estábamos ayudando a Dios a resolver nuestra situación de ese momento. Ahora, eso no significa que Dios no bendiga un emprendimiento propio, pero esto de lo que les hablo es otro asunto, ¿ok? Entonces, intervinimos y nuestra impaciencia
no solo dejó enfriar nuestra confianza, como les dije en el primer punto, sino que dio lugar a la autosuficiencia, como les estoy diciendo en este segundo punto. Queríamos actuar y ver resultados pronto. Y bueno, cuando Dios parece estar en silencio, ¿se ha dado cuenta usted de eso? Cuando Dios parece que ha desaparecido del planeta, está en absoluto silencio o se ha retrasado, entonces nosotros buscamos atajos. Y yo sé que a usted le ha pasado, no solo a nosotros. Buscamos atajos, reunimos opiniones de los demás, hacemos lo que más tiene sentido, lo que culturalmente es aceptado, hacemos lo que todo el mundo haría, sentido común, pero al hacerlo, dejamos de esperar en la dirección de Dios y empezamos entonces a caminar en la dirección nuestra. Y bueno, eso le pasó a Sara. Y aunque Dios es misericordioso y lo fue con Sara, nuestras decisiones fuera de su voluntad, por nuestra autosuficiencia, por actuar con lógica, con practicidad, suelen traer dolor, confusión y consecuencias duraderas. Querámoslo o no, esa es la realidad de la vida. Y bueno, hasta el día de hoy, Alex y yo nos lamentamos de esa decisión. El atajo que tomamos no funcionó, solo perdimos mucho dinero. Y hasta el día de hoy, cuando recordamos esa aventura, nos arrepentimos de haber tomado ese atajo y hasta nos dan ganas de llorar. Pero bueno, el dicho dice, ya no hay que llorar sobre leche derramada. Pero bueno, es una consecuencia. A pesar de que Sara, ya voy terminando, intervino por su propia cuenta, Dios no la desechó y más adelante Dios trae la promesa de su hijo propio. Dios tampoco nos desecha a nosotros cuando hemos tomado atajos en la vida para agilizar nuestros procesos y terminar con nuestras pruebas, con nuestra tristeza, con la incertidumbre, con la espera. Eh, la fidelidad de Dios es mucho mayor que nuestros atajos y que nuestra autosuficiencia. Cuando nosotros eh, tratamos de intervenir con nuestras soluciones, dice ahí, corremos el riesgo de alejarnos del propósito perfecto de Dios y debemos asumir las consecuencias. Ese atajo que tomó Sara le trajo consecuencias tristes y su humillación, en lugar de menguar, más bien creció, porque la Biblia nos cuenta sobre el desprecio y la humillación que sufría por parte de su sierva Agar. Entonces, su sufrimiento no terminó, más bien se incrementó. No terminó con el nacimiento de ese hijo que tanto deseaba, más bien hubo más dolor. Hermanos, no todo lo que funciona, escuche esto, no lo escribí, pero no todo lo que funciona por ser algo lógico o pragmático es necesariamente correcto, ¿ok? Nuestra lógica no garantiza que Dios esté ahí en ello. Sara se adelantó a los planes del Señor porque pensaba que Dios no estaba actuando y consiguió al hijo, pero no era el hijo prometido. Siempre que nosotros llenamos el espacio entre nuestras expectativas y el momento perfecto de Dios, surgen los problemas. Y bueno, una consecuencia, hablando de consecuencias, la decisión de Sara trajo una consecuencia hasta el día de hoy, resultó en un conflicto global hasta el día de hoy.
porque los problemas geopolíticos y espirituales entre los descendientes de Ismael e Isaac han continuado por generaciones. Veamos esto. 14 años después de la promesa, Sara da a luz a su hijo Isaac, el hijo de la promesa. Dios siguió adelante con su promesa y a su tiempo, en el tiempo perfecto de Dios, Sara vio nacer a su hijo prometido. Y eso nos recuerda que nuestros atajos que tomamos por nuestra imprudencia, impaciencia, torpeza, no van a detener los planes soberanos que Dios tenga para nosotros. Conclusiones. Lo que pretendí ilustrar con esta reflexión son estos 3 puntos, y es que la inevitabilidad del sufrimiento en la vida cristiana. Por eso el título de esta reflexión es una garantía, la aflicción, el sufrimiento en la vida cristiana. La soberanía y la fidelidad de Dios que actúa incluso cuando fallamos. Y en tercer lugar, el peligro del pragmatismo y la autosuficiencia que nos pueden alejar del plan divino. Fuera de la historia de Sara, vemos en la Biblia que los sufrimientos de apóstoles y de otros hombres de la fe se concentraron en el reino de Dios. Es decir, su enfoque no era la comodidad, hermanos. Su enfoque no era la realización y la felicidad personal, sino la gloria de Dios. Y el sufrimiento no debe considerarse como una evidencia de que Dios nos ha abandonado, sino que es evidencia de que Él está con nosotros y está comprometidos en nuestro perfeccionamiento, en hacernos personas inclusive más empáticas, más misericordiosas y bueno, la lista podría ser grande. Termino con este texto de Romanos 8:18. Léanlo conmigo si usted puede ahí donde está. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. A eso me refiero cuando digo que el enfoque de aquellos hombres y mujeres que sufrieron no era la comodidad ni la realización personal, sino la gloria de Dios y el cumplimiento de sus propósitos. Oremos. Señor, gracias en esta noche por la bendición que tenemos de tener tu palabra con nosotros, porque a través de ella tú nos hablas, nos encaminas, nos corriges, nos consuelas, nos das esperanza. Gracias porque cada vez que vamos a tu palabra, no importa cuántas veces hayamos leído un mismo pasaje, tú siempre tienes una enseñanza nueva y fresca para nosotros. Gracias por este tesoro que nos has dejado. Ayúdanos, por favor, a valorarlo, a guardar tu palabra en nuestro corazón, a amarla y sobre todo a ponerla por obra, Señor. Y ayúdanos, por favor, para que en medio de nuestras pruebas, de nuestros quebrantos, de nuestro dolor, nuestra mirada siempre esté puesta en ti, Señor, que eres el autor y el consumador de la fe. En ti que eres el perfecto. En ti que eres
el que promete y el que cumple. Guarda nuestro corazón de todo engaño, Señor. Guarda inclusive nuestros oídos de los susurros que el enemigo trae a nuestra mente para todavía hacernos sentir peor en medio de las pruebas y las luchas que tenemos. Hoy, Señor, te damos gracias porque tu palabra nos dice, tú, Jesús, has vencido al mundo. Y aunque tendremos aflicción, Señor, recordamos esta palabra. Tú has vencido al mundo. Tú nos dices, confíen. Yo, yo el Todopoderoso, he vencido al mundo. Nos arraigamos, Señor, nos tomamos de esta palabra, Señor, y caminamos con nuestra mirada puesta en ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.